Hola, hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar este video con la parte que les comentaba en videos pasados, si tienen la oportunidad de verlos y, eh, y checarlos, y espero que les sirva la información que les estoy dando en algún momento. Eh, bueno, este video va a ser un poco más corto. Nada más vamos a comentar dos cosas. eh, lo que les había eh, lo que les había platicado en los videos anteriores, que serían las tres corrientes que se manejan en electrónica. Hay algunas otras en las cuales influyen formas de onda, pulsos, frecuencias y algunos aspectos ya un poquito más exactos, pero básicamente estamos hablando que se manejan tres tipos de voltajes: el voltaje alterno, el voltaje directo, y últimamente se viene manejando lo que es el voltaje continuo, el CC, corriente continua. No es voltaje, es corriente continua. Eh, Otra de las cosas que vamos a mencionar, o que voy a mencionar, sería una pequeña falla. Espero que les sirva a alguien. Eh, la falla está en un patín Signa, eh, específicamente en los modelos F150, F101, perdón, Rep 500 y Rep 700. Tienen unas fallas similares. A mí me costó mucho trabajo darles, ya que la falla era a veces intermitente, a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Eh, le echaba la culpa al controlador, eh, y bueno, infinidad de pruebas que se hicieron para poder sacar el resultado. Al final de cuentas era un corto, pero no tan solo de los cables, sino también de las bobinas internas del propio motor. No sé si sería un mal armado o un sobrecalentamiento. Les voy a mostrar las ruedas. Ok, miren, les traigo la tarjeta que traen por lo regular la mayoría de los scooters en el motor, en lo que serían motores a magnetismo o brushless, o como comúnmente se les conoce, motores sin escobillas. Siempre traen unas tarjetitas más o menos similares a esta, en el cual van las fases de potencia y van los pulsos de los sensores magnéticos, que serían los sensores Hall, que sería algo como esto. Esto es un sensor Hall. Hay dos, bueno, básicamente en los scooters hay dos tipos de sensores Hall. Uno que manda o sirve como un tipo de regulador de voltaje por medio de magnetismo, y hay otros que hacen la misma función pero con una diferenciación entre voltajes, con una variante. Eh, Dependiendo obviamente del modelo, regularmente traen este módulo, trae sensores Hall por diferencia, a diferencia del acelerador. Por ejemplo, los aceleradores de los scooters traen un sensor Hall normal, que lo único que hace es que le manda, cuando va uno graduando el magnetismo en el sensor, va disminuyendo, aumentando el voltaje. En este no, en este hay como un tipo de comparación. Entran 5 volts. Ahora sí, son 5 volts en la entrada, el pin del medio es tierra, y el de salida, que es donde se ve la diferencia de voltaje, porque también llegan 5 volts, pero hay una diferencia de voltaje, a diferencia de los del acelerador, que entran 5 volts tierra, y a la salida tenemos un voltaje según el magnetismo o el magneto, cómo se vaya encontrando, en qué posición, más magnetismo cierra, menos magnetismo abre, o viceversa, dependiendo del modelo del sensor Hall. Bueno, les platico que el patín que me había estado fallando mucho era uno del modelo Signa. Era un F101.
el cual me estaba quemando los sensores de la llanta. Se le cambió el controlador, pensé que era el controlador, pero no era el controlador. Eh, Seguía haciendo la misma falla, de momento trabajaba y seguía haciendo la misma falla. Entonces, lo que se prosiguió pues, a checar cableado, a checar todo, y pues aparentemente no había cortos, ya que nunca se me bloqueaba la batería, nunca me mandaba error en la pantalla, pero no caminaba, no avanzaba el patín, ni tampoco se oía ningún ruido. Se le cambiaban los sensores, trabajaba unos cuantos segundos y volvía a quedarse parado. Se medían los sensores y volvían a fallar. Entonces, bueno, ya después de hacer muchas prácticas, nos dimos cuenta de que sí traía un corto en el cual los cables estaban aterrizados a tierra del lado del motor. Les voy a poner unos motores o un motor básicamente como viene por dentro. Ok, miren, aquí tenemos lo que sería un motor brushless. En este caso es de una bicicleta rodada 10. Prácticamente lo único que varía en cada motor, la potencia en los watts, sería el embobinado que tanta fuerza puede llegar a generar y también los imanes que están alrededor, que son los imanes de neodimio, y la cantidad de imanes que tenga sería la información que nos estaría mandando en la tarjeta y procesándola y mandando o regulando la potencia del magnetismo para que la llanta pueda girar. Entonces, al final de cuentas, todas vienen más o menos similares. Traen la tarjeta controladora que les comentaba y aquí traen por lo regular los tres sensores HAL. Me parece ser que hay unos he visto algunas tarjetas que creo que traen 5. No me ha tocado, no me las he visto. Pero al final de cuentas, siempre traen las fases A, B, C, que serían las fases de potencia, y también así a su vez traen los sensores A, B, C, que es lo que nos estaría mandando los pulsos para que el controlador sepa cuántas vueltas está dando o cómo está dando las vueltas. Entonces, bueno, al final de cuentas, el motor que les comento se quemaban los sensores y está prácticamente igual. Ahorita ya lo tapé porque le estuve haciendo pruebas y bueno, al final de cuentas nos dimos a la tarea de desarmarlo totalmente. Aquí tenemos la susodicha llanta o el susodicho motor, que en muchas ocasiones me llegan a decir que es un rin y que quieren el rin. No, es el motor, o sea, toda la llanta compone a lo que es el motor del scooter. El problema estaba en estos cables internos. Al momento de que pasan por el centro del eje, que el eje es hueco, y llegan hasta el conector, como en el otro motor, vemos, ahí se ve cómo salen sobre el centro del eje y entran por una orilla. Atraviesan el eje que viene hueco y salen del otro lado. En ese pequeño, en ese pequeño trayecto, esto por lo regular se debe a descuidos, de que no amarran bien el cable y con la vibración del pavimento que se va generando en cualquier recorrido, pues se van tallando por dentro. Entonces lo que pasó es de que se empezaron a tallar los cables hasta llegar a quitar el recubrimiento y que los cables se pegaran entre sí, pero a la vez pegaran a chasis. No hubiera tenido ningún problema más que quemar los sensores y todo el problema hubiera quedado en cambiar en los sensores, cambiar el cable y ya estaría funcionando el scooter. Voy a poner el multímetro aquí para que vean cómo el problema
que al final de cuentas no sé si sea un sobrecalentamiento del embobinado o de la rueda, pero toda la rueda debe de estar aislada, porque al ser aluminio, en algunos casos la orilla es de metal y el centro es de aluminio, pero pues bueno, al ser aluminio pues es conductivo. Ahí estamos viendo, o sea, es conductivo. El único problema es que ninguno de estos pines, al final de cuentas, tiene contacto con lo que es la rueda o lo que es el aro. Y estos que son, digamos, la fase principal, estaban en corto. Al final de cuentas, vimos que aquí está el embobinado. Los tres pines grandes que aquí aparecen son los de el embobinado. Estos tres pines grandes, los demás son los voltajes y los pulsos de señal de los sensores Hall. Entonces, aquí vemos que este embobinado no debe de dar corriente, no debe de dar continuidad. Y aquí nos está dando. En los tres embobinados, en las tres fases A, B y C, nos da corto a tierra. Los demás no, los de voltaje no. Pero los de la bobina sí. Ok, fui por el otro motor. Este es otro motor. Y vean, aquí nos va a dar continuidad, obviamente, lo que sería chasis. Pero si nosotros aterrizamos a tierra y checamos las fases, ninguna de las fases del embobinado interno nos tiene que dar conexión a tierra. Ese es el problema de la llanta. Quemaba, o bueno, del motor. Quemaba los sensores Hall y no sabíamos por qué. Pensamos que era el cableado que en algún momento se descubrió y hizo corto o se aterrizó a tierra y los 5 volts se iban a tierra o la salida de los sensores Hall se iban a tierra. Se cambió, se cubrió y ahorita he hecho pruebas. Aún aterrizado a tierra el embobinado, sigue funcionando la llanta, sí, bueno, el motor sigue trabajando al 100%. Lo que voy a hacer es, bueno, ahorita ya se va a tener que cambiar también el controlador, la controladora y el display, porque el original, el display se quemó y es muy difícil conseguirlo y las refacciones sí se encuentran, pero igual son muy difíciles. Entonces, pues se va a cambiar todo el set, tanto del controlador como display. ¿Por qué? Porque el controlador también tiene una cierta programación que ya lo hemos probado con varios displays y no hace la conexión, no hay conexión de datos. Entonces, pues bueno, se va a cambiar todo. Voy a hacer la prueba y veré si con el embobinado aterrizado a tierra puede seguir funcionando. Ya hice las pruebas por fuera y sigue funcionando la llanta. No hay ningún problema. Me imagino que el problema era que toda la llanta estaba aterrizada a tierra y al momento que los cables se pelaron o se desgastaron, hicieron corto y pues bueno, quemaban a cada rato los sensores Hall. Eh, ya seguiré haciendo pruebas en los siguientes videos y veremos si el scooter puede salir vivo o no, ya que al final de cuentas no sabemos si es un sobrecalentamiento que por dentro el embobinado, el barniz del embobinado se desgastó y pegaron unos campos con el chasis o es un problema de ensamblado que a la hora del ensamblaje quedó aterrizado el embobinado a tierra y que ya viene así de fábrica. Entonces, pues yo, bueno, esta es una falla que me salió de algunas tantas y en las cuales, pues bueno, anduvimos batallando, ya que
cambiamos sensores, funcionaba y se volvían a quemar, cambiamos controladora y se volvió. Eso no se quemó, pero bueno, seguimos con el mismo problema. Se aterrizó a tierra, pero solamente el embobinado. Sigue trabajando ahorita, pero pues ya veremos más a futuro a ver si sigue funcionando, si no le afecta que esté aterrizado a tierra o si le llegue a afectar más adelante. Pues esto era lo que les quería comentar sobre un scooter de la marca Signa, todoterreno. Les voy a poner las fotos, cuáles son los modelos que incluye, que sería el F101, Rev 500 y Rev 700, ya que llevan el mismo sistema, a diferencia del Rev 700 que trae dos motores, tanto en la llanta de enfrente como en la llanta de atrás, y trae dos controladores que son eh, dirigidos por un solo display. Entonces, ahí les paso esta pequeña noticia ya de reparaciones total. La reparación no tiene caso que se las ponga porque simplemente se cambió el cable conector y se volvieron a hacer las conexiones internas. El embobinado no se reparó porque sigue estando aterrizado a tierra. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño video. El siguiente video ya empezaremos con lo que serían las mediciones de voltaje, los 3 voltajes que les comentaba. No los voy a hacer tan largos para que no se aburran y los iré haciendo así en pequeños lapsos para que puedan entenderme un poquito mejor y no